Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, una vez más con una palabra para ti. Y en esta ocasión quiero que vayas conmigo a Génesis. Vamos a leer específicamente Génesis 25, el versículo 23. Y aquí vamos a hablar de otro patriarca llamado Israel, quien su nombre originalmente fue Jacob. Y este Jacob viene del mismo linaje que Dios eligió para la simiente prometida, quien es Jesús. ¿Y qué linaje fue este? Recuerde que hablamos de los orígenes y ya estamos en el periodo de los patriarcas. Y en los orígenes vimos a Adán, el primer hombre, su hijo Set, luego de 10 generaciones, Noé, su hijo Sem, y luego de 10 generaciones, un hombre llamado Abraham, su hijo Isaac, y ahora hablaremos del hijo de Isaac, Israel, a quien su madre Rebeca le dio el nombre de Jacob, de quien sabemos más adelante, Dios le cambió el nombre a Israel, de donde proviene el pueblo de Israel, lo que hoy día usted conoce como la nación de Israel. Pero esta nación que está viva en este mismo lugar, que en la antigüedad fue llamado Canaán, tiene una historia atrás. Y esta historia tiene que ver con este patriarca de quien vamos a hablar hoy. Bien sabemos que Abraham murió, que cuando murió sus hijos, Ismael, de quien tuvo con la sierva Agar y de quienes son la nación de los árabes, y su hijo Isaac estuvieron ahí presentes, y la cuestión es que trazando el linaje de la simiente, Isaac y Rebeca tuvieron mellizos. Si bien Dios eligió a Isaac, único hijo de Sara, con Isaac fue diferente, porque él no tuvo un hijo con Rebeca, la cual, por cierto, era estéril también. Y Dios abrió su vientre y en vez de darle uno, le dio dos. Pero la cuestión aquí es que solo uno fue escogido por Dios para el linaje de la simiente. Y es aquí donde entra la palabra que Dios tiene para ti en este día, la cual he titulado La primogenitura es por elección. Y ahora mismo vamos a aprender por qué la primogenitura es por elección. Como ya sabrás, la historia de la vida de este patriarca Jacob o Israel inicia en Génesis 25:19 y está a todo lo largo hasta Génesis 50. Hasta Génesis 50 usted encontrará hablando de Israel, Jacob. Pero aquí, en el 25, es donde nace. Y el versículo 23 específicamente es el que quiero que leamos. ¿Y qué es lo que dice? Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
y el mayor servirá al menor. Fíjese usted, en aquellos tiempos, de acuerdo a las leyes, los estatutos de ellos, o sea, como ellos se conducían en esa época, porque aquí no estamos hablando de las leyes de Moisés, que fue más adelante. Aquí estamos hablando específicamente de una cultura. Y en esa cultura estaba establecido que el primogénito era el que naciera primero. Y la cuestión es que siendo estos dos mellizos, ¿de quién era la primogenitura? Pues del que saliera primero. ¿Y quién salió primero? Esaú. Pero Dios, antes de que estos dos muchachos nacieran, ya le había revelado a su madre Rebeca que el mayor serviría al menor. En cuanto a la primogenitura, que tenía que ver con la simiente, la elección de Dios fue por Jacob. Y nacieron estos dos hermanos, Jacob y Esaú. Y la historia nos narra, aquí mismo en la Biblia, que llegado un tiempo, tanto Rebeca como Jacob trataron de ayudar a Dios para que se cumpliera lo que Dios le dijo a Rebeca. Y la cuestión es que si bien cuando Dios nos llama, nos va a dar una asignación, porque dice la Biblia que Él preparó obras de antemano para que usted y yo caminemos por ella. O sea que la elección de Dios también tiene un diseño que nosotros tenemos que ir descubriendo a medida que vamos obedeciendo la guía del Espíritu Santo. La cuestión aquí es que esta gente trataron de ayudar a Dios sin Dios haberle pedido que hicieran nada. Esa no era la forma que ellos usaron, que es el engaño, la mentira, no era la forma de Dios para que su palabra se cumpla. Entienda esto, el padre de mentira, de los engaños, es Satanás, no Dios. Y Dios nunca le va a decir a usted que haga algo a lo cual usted deba obedecer con mentiras o engaños. Jamás, jamás. La obediencia a Dios tiene que ver con sus mandamientos y lo que usted haga no puede violar los mandamientos de Dios. Y entre los mandamientos está no mentir. Usted no puede mentir y decir que usted lo está haciendo para obedecer a Dios. Busque mejor el poder sobrenatural de Dios para que lo ayude a salir de las situaciones que ese poder sobrenatural está disponible para la iglesia, pero no use los métodos de Satanás, ni siquiera lo de su hombre viejo, para conseguir lo que usted entiende que Dios dijo que es de usted. No, espera el tiempo de Dios y espera la forma de Dios y solamente haga lo que se le dirija a usted hacer por el Espíritu Santo. Asegúrese de que fue Dios. Asegúrese, el Espíritu Santo le dará convicción de la asignación que le entregue, pero limítese a cumplir con lo que Dios ya preparó para usted. Dios lo conoce, pero lo que Dios no dijo que usted tiene que hacer, no lo haga. No ayude a Dios. Es un gran error, es una equivocación que puede costarle. A este hombre Jacob le costó 20 años separado de su familia. Le costó beberse una sopa de su propio chocolate, como decimos nosotros. Su tío lo engañó. Todo un desastre en su vida le costó. Que Dios es bueno, que este hombre se arrepintió y que aún con todos sus errores cometidos, Dios los usó. No es que usted tiene que armar errores para que Dios los use, no, tampoco. Usted no tiene que formar un testimonio de errores deliberadamente. No, no es deliberadamente. Son errores que se cometen en ignorancia y que cuando sus ojos son abiertos usted se arrepiente y Dios usa eso como un testimonio para usted manifestar la salvación y la restauración de Dios en su vida, que fue lo que Dios hizo con este hombre. Lo que Dios había prometido, lo que Dios había dicho, se cumplió. Después que él pagó la consecuencia de sus acciones incorrectas, de sus malas decisiones, de sus mentiras y su engaño. Cuando
Jacob regresó 20 años más tarde, que se reconcilió con su hermano, lo cual Dios le dio favor para ello, que fue muy bueno. Cuando él regresó, su madre ya había muerto. La cuestión con esto aquí es que este hombre, Jacob, fue a quien Dios eligió. Y si hablamos un poquito acerca de él, es bueno saber, en cuanto a la historia se refiere, que él nació, la historia cuenta que él engañó a su hermano para que le venda su primogenitura y su hermano Esaú se la vendió por un plato de lenteja, que él y su madre engañan a Isaac para que él sea quien reciba la bendición de su padre, que él tiene que salir huyendo, ayudado también por su madre, que tiene un encuentro con Dios, pero que tiene que seguir adelante y llega hasta donde la familia de su madre. Ahí es engañado por su tío Labán, a quien él tuvo que trabajarle 14 años, porque él se enamoró de la hija de Labán llamada Raquel. Y cuando él pagó sus 7 años por Raquel, que llegó la hora del matrimonio, Labán lo engañó. Y ahí en la historia, si usted lee cómo lo hizo para que su matrimonio fuera con la hija mayor Lea. Y cómo a raíz de esto, y luego tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, él le entregó a Raquel también, pero tuvo que trabajarle 7 años más. Pero Raquel era estéril, mira, igual que Sara, igual que Rebeca, igual que estas dos mujeres, esta tercera, quien Jacob amaba, era estéril también. Como Raquel era estéril, le da su sierva. Y luego Lea, en celo, le da también la de él. Y de aquí le nacen 13 muchachos a Jacob, de 4 mujeres diferentes. Y es bueno que usted sepa quiénes son estos hijos. Yo no le digo que usted se aprenda los nombres de memoria así, pero mínimo usted tiene que saber de dónde proviene la tribu de Israel. Porque si bien Israel, recuerde la promesa que se le hizo a Abraham, tus descendientes. La promesa que se confirmó con Isaac, tus descendientes, también se reafirma con este nieto Jacob, tus descendientes. La promesa de la simiente de Génesis 3:15, Abraham, Isaac, se confirma aquí con Jacob. Esta es la cuestión aquí que hay que mirar cómo Dios elige al que se supone que es menor y es a él a quien le da la primogenitura, que como te decía, en esa cultura pertenecía al que nacía primero. Y eran mellizos, Esaú salió primero, a él le tocaba la primogenitura. Y mire cómo luchó este Jacob, apoyado y ayudado por su mamá, para robársela. Y es algo que usted tiene que tener en cuenta. Porque es que aquí en Cristo el enemigo también va a tratar de robar su primogenitura. Y aquí en este caso, miren, Esaú le vendió su primogenitura por un plato de lenteja, lo cual usted nunca debe de hacer. No hay nada en esta vida que sea más importante que el llamado de Dios y el propósito de Dios para su vida. Usted jamás, 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 jamás puede poner en venta su primogenitura por nada que Satanás le ofrezca. Si Dios lo llamó como novia de Cristo, guárdese, guárdese, guárdese. Manténgase cuidando su salvación. Manténgase con su vestidura. Jesús lo perdonó, lo limpió, lo restauró. Manténgase limpio delante de él. Manténgase vigilante, porque vendrán manipulaciones, estrategias, engaños, mentiras, maquinaciones
del enemigo para tratar de desviarlo a usted, para tratar de robarle, porque usted sabe que la palabra dice que Satanás vino a robar, destruir y matar. También esta misma palabra dice que usted tiene que estar alerta y vigilando, y usted no puede desconocer las artimañas del enemigo para dejar que le robe su primogenitura. De ninguna manera usted puede permitir que esto le pase. Pero mire, en cuanto a lo cultural se refiere, que hablábamos, finalmente Esaú la vendió. Y finalmente, aunque fue un engaño, a quien Isaac bendijo fue a Jacob. Pero esto no era lo que determinaba la palabra de Dios. Esto era algo cultural. Lo que determinaba la primogenitura fue la elección de Dios. Y eso en Cristo, mire, en Cristo siempre es igual, seguirá siendo igual y usted tiene que entenderlo. La primogenitura es por elección y es importante que usted siga este linaje entendiendo el plan y conociendo lo que es necesario conocer para toda persona que ha sido bendecida por esa simiente que se prometió en Génesis 3:15 y se confirmó con Abraham, con Isaac, con Jacob y luego con uno de los hijos de Jacob, el cual se le llamó Judá. De aquí viene el linaje de Jesús. El linaje nada más podía venir por uno solo. Así como Isaac tuvo dos y nada más vino por Jacob, aunque Jacob tuvo 13 hijos, incluyendo una hembra, entre ellos una hembra y 12 varones, aunque Jacob tuvo 12 varones, la simiente vino por uno solo de ellos. Entonces, sabemos, como dije antes, que tuvo hijos con 4 mujeres. ¿Por qué? Él se casa con la hermana mayor Lea. Y Lea le da a Rubén, a Simeón, a Leví y a este Judá, de quien proviene la simiente. Por eso a Jesús se le llama también el león de la tribu de Judá. En las bendiciones de Génesis que Jacob le da a sus hijos al final de Génesis, está establecido que de esta tribu, de la tribu de Judá, vendría Jesús. El león de la tribu de Judá es Jesús. Amén. Entonces, primero tiene 4 hijos con Lea: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego Raquel, que es estéril, como ya te dije, no puede tener hijos y le entrega a su sierva. Yo le digo Bilha, porque en el hebreo la H se lee como una J, pero algunos le llaman Bila, que eso no te haga mucha diferencia. Bilha o Bila, esta era la sierva de Raquel, que le dio entonces a Dan y a Neftalí. Luego Lea, enojada con esta situación, le da también a su sierva llamada Filpa. Y esta sierva le da por hijos a Gad y a Aser. Así se llamaba, Gad y Aser. Y luego también Lea le vuelve a dar hijos a Jacob. Y es aquí donde nacen Isaacar, Zabulón y Dina. Por lo que Lea viene dándole 7 muchachos a él. Y Dios tuvo misericordia, porque es que Dios es tan bueno. Y vino a ver a Raquel. Y Raquel también le pudo dar hijos a Jacob. Le dio a José, que es uno de los patriarcas. Ya vas a saber más adelante por qué. Y le dio a Benjamín, el más pequeño. Ahora bien, cuando llegamos al periodo de conquista, quiero que tengas presente a Leví. Porque a la hora de la repartición de los terrenos, Dios dijo: Leví yo lo voy a elegir. Es de aquí, de donde viene el linaje de Aarón, el sacerdocio. En el paréntesis de la ley, como digo yo, cuando entra un paréntesis de ley para Dios formar un pueblo, escoge entre los 12 hijos de Jacob a Leví. Y este Leví es quien Dios dice: no, ellos me serán sacerdotes y yo seré la herencia de ellos. No le den terreno, sino llévenle los diezmos que son para mí, las ofrendas, la siembra, los lugares que ustedes me entreguen a mí, dénselo a ellos.
Esto viene desde ese tiempo. Todas estas cosas de las ofrendas, de los diezmos, vienen desde antes, lo cual hablaremos más adelante de ello, porque es necesario que, si bien hay muchos manipuladores y engañadores que usan la palabra de Dios para esto mismo, para engañar, la palabra de Dios sigue siendo cierta. Y la cuestión es que usted no debe hacer lo mismo, pero no deje de usarla tampoco. No deje de hacer la voluntad de Dios por unos engañadores que trastornen la verdad. Usted conozca la verdad y sígala. Y como le seguía diciendo, es importante que usted note que Leví no estuvo entre los 12 cuando vino el periodo de conquista, de los 12 que recibieron herencias geográficas, terrenos, tampoco José. Y sacando a Leví y a José, solamente quedan 10 hijos. Entonces, ¿cómo se completan las 12 tribus? Bueno, pues te diré algo. Al final, cuando Jacob bendice a sus hijos, toma los 2 hijos de José, llamados Efraín y Manasés, y el terreno que le correspondía a José como hijo de Jacob viene a pasar a manos de sus hijos. Así es que ponle pausa, si deseas anótalo, luego confírmalo, y una vez que lo hayas hecho, escucha la palabra que Dios tiene para ti. La primogenitura es por elección. Estamos viviendo la época de la gracia, Cristo. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Que hay muchas personas que son llamadas por Dios, por ejemplo, a ser pastor, y quieren obligar a sus hijos a que sean pastores. Hay personas que son profetas y quieren obligar a sus hijos a que sean profetas. Y la cuestión es, no cometa errores. No es necesario. Tú puedes evitarlo, tú hacerlo y evitar las consecuencias de ellos. Cada vez que tú quieras que un hijo tuyo haga lo que tú quieras y no lo que Dios lo eligió para hacer, va a haber un problema. Así es que esta es la cuestión que tú tienes que entender de una vez para siempre y que no es nueva. Esto no tiene que ver con quién nació primero. Esto no tiene que ver con lo cultural. Esto no tiene que ver con lo que tú seas, con el llamado tuyo de Dios. Esto tiene que ver con la elección de Dios. No eres tú quien decide quiénes van a servir a Dios dentro de la iglesia, como parte de los 5 ministerios: el apostolado, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista. Tú no eres quien decide eso. Quien decide eso es Dios. Comienza a orar y deja que la revelación de Dios acerca de tus hijos vengan a ti con el propósito de cumplirla. Y si Dios no te lo revela, el que quiere obedecer a Dios lo va a saber para que vaya dándole a sus hijos la formación dentro del mismo propósito. Porque si Dios llama a alguien para que sea un adorador, usted lo que tiene que ayudarlo. Si bien todos estamos llamados a conocer las escrituras, no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Dios no le ha dado la misma vocación, talentos y dones, sino que Dios le da a cada quien lo que va a necesitar para el propósito, para el llamado de Él. Y tú tienes que sujetarte a esta voluntad de Dios. Tú no puedes pretender que tus hijos sean lo que tú quieres que ellos sean, y a veces hasta lo que tú no pudiste ser, a donde tú no llegaste, que lleguen ellos. Sí, si anteriormente estuve hablando del legado, sí, tiene que armonizar esto. Usted tiene que dejarle legado a sus hijos, pero este legado no tiene que ver con que hagan lo que tú quieres que ellos hagan, que tomen la profesión, la vocación que tú quieras para ellos, porque muchas veces hasta los motivos son incorrectos. ¿Cuántos padres usted ha escuchado? Y en las mismas escuelas se enseña esto, estudia esto, que esto da más dinero. Déjeme decirle que eso trajo muchos problemas en los tiempos del papado, donde muchos papas se enganchaban por dinero, donde muchos padres le aconsejaban a sus hijos pertenecer a este gremio religioso, porque aquí estaba el futuro asegurado. Su futuro no está asegurado por las circunstancias de los tiempos. Su futuro está asegurado por usted obedecer a Dios, porque su futuro aquí en la tierra
es temporal. Es un pequeño espacio de tiempo. Su futuro real es la eternidad. Y de su obediencia depende la eternidad. Entonces usted está condenando. Mire, usted en vez de ayudar a sus hijos, los está condenando. Porque el que no cumple el propósito de Dios pierde su primogenitura. Entonces, más bien, usted tiene que llevar a su hijo, conociendo el propósito de Dios para su hijo, llevarlo, ayudarlo, empujarlo, enséñale las escrituras y póngalo a estudiar cosas que tengan que ver con el llamado de Dios para su vida personal. Entienda esto de una vez por todas. Su hijo no tiene que hacer lo que usted quiera. Su hijo tiene que hacer lo que el Padre quiera. La primogenitura, el llamado, el don de Dios, no es por lo que usted quiera, es por lo que Dios ha determinado. Así es que alíñese usted con Dios como padre y no cometa los mismos errores, porque lo que Dios ha dicho, mire, lo que Dios dijo de Jacob se cumplió, aún por encima de los errores de su madre y de él mismo. Dios finalmente lo llevó al nivel donde él tenía que llegar para entrar en el plan de Dios, que usted sabe que siempre tiene que ser arrepentimiento, que siempre tiene que ver que usted sea manso y humilde y tenga la disposición de usted obedecer a su Padre, de usted obedecer el señorío de Cristo en su vida. Así es que con esto lo dejo. No quiera obligar a sus hijos a hacer lo que usted diga, porque la primogenitura es por elección. El llamado de Dios es por el plan de Él mismo. A los que antes conoció, a esto mismo también predestinó. Está en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento absoluto de todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad, a quien Él eligió para ser parte de los que estén entre los primogénitos. Así es que con esto lo dejo. La primogenitura es por elección del mismo Dios. Entremos, alineémonos con lo que Dios ha dicho y quiere que sea hecho, porque este plan y estas obras es de Dios y nosotros solo somos colaboradores para cumplir con lo que se nos asigne. Su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios le bendiga.